Mateo capítulo 16 vamos a estar viendo. Mateo 16. Estamos en la víspera de Navidad y quiero que pensemos, la Navidad nos dice a nosotros que María estaba encinta porque el Espíritu Santo la ungió, ¿no es cierto? Concibió por el Espíritu Santo y concibió a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que Mateo capítulo 16, ya le digo el verso. Vamos a ver entonces la obra, lo que quiero que meditemos en esta tarde es la obra de la Trinidad en lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Entonces comenzamos, el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió por el poder del Espíritu Santo. Cristo nació y comenzó su obra, vino predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y él llamó a 12 discípulos. Y vamos a ver en el capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Entonces lo que quiero que veamos aquí es la obra de la Trinidad, teniendo en cuenta la Navidad. Primero el Espíritu Santo unge a María. Y ahora vamos a ver cómo el Padre continuó obrando y cómo Cristo continuó obrando. Entonces encontramos en el capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es Jesús. Él se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre, ¿ok? Era algo profético que había mencionado el profeta Daniel. 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces, estoy leyendo el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo creo que este pasaje nos enseña mucho.
Primero, Cristo hace una pregunta. Ha pasado ya casi 2 años y medio el Señor en su ministerio público, compartiendo las buenas nuevas, sanando, haciendo milagros. Después de 2 años y medio, lleva a sus discípulos a un lugar apartado. Estaba en el límite entre los dominios que tenía, la influencia que tenía el pueblo judío, y ya estaba en la parte pagana, estaba en la frontera. Y Jesús los llama, yo pienso que se separó, se fue a las afueras porque la gente lo perseguía por todas partes por los milagros que hacía. Entonces estaba en un lugar tranquilo ahí. Y Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. Es como si yo vengo y le digo al hermano Borges, ¿no es cierto? ¿Qué dice la gente? ¿Quién es Cristo? O le pregunto a Margarita, ¿qué dice la gente? ¿Quién es Cristo? O hermano Pineda, ¿quién es Cristo? ¿Qué dice? Y usted se va a encontrar que la gente tiene mucha información, la gente quiere hablar, ¿no es cierto? Y opina. Bueno, para mí es Cristo esto. Para mí Cristo es esto. Aquí en el ejemplo dice, bueno, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista porque piensan que Juan el Bautista resucitó y está haciendo milagros. Algunos piensan que tú eres Elías porque él hacía muchos milagros. Otros piensan que es Jeremías o alguno de los profetas. Y si uno sale a la calle ahora, pregunta, ¿quién es Cristo? Le va a decir, bueno, Cristo, ahora en el tiempo de Navidad, es un viejito de pelo blanco, barba larga y con un vestido así todo rojo en el shopping center. Para eso la gente comprende, tiene su opinión, ¿quién es Cristo? Pero el Señor le hace la pregunta a sus discípulos y nos está haciendo a nosotros también. Pero, ¿qué dices tú? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si tú personalmente tienes que responderle al Señor, ¿qué responderías? Y Pedro saltó y dijo lo siguiente. El verso 16. Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cortito, pero efectivo. Cristo significa Mesías en la lengua hebrea, en el griego es Christos, que significa el ungido de Dios. O sea, Pedro estaba pensando, tú eres el Dios viviente, no el Dios de los ídolos que tienen las naciones, sino el Dios viviente te ha ungido para ser rey y sacerdote. Tú eres la respuesta, tú eres nuestra salvación, Señor, tú eres nuestro liberador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo dijo la gente, la opinión pública, porque la opinión pública que decía es Juan el Bautista, es Papá Noé, es un profeta, ¿no es cierto? Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Te lo reveló. Aquí vemos entonces la obra de la Trinidad. Ahora el Padre, Cristo está en la tierra, está haciendo su obra, y ahora el Padre está revelando a sus discípulos que este Maestro no es nada menos que el elegido por Dios para ser el Salvador del mundo, pero es Dios Padre revelando. Aleluya. Y cada vez que venimos a Cristo, que diríamos, se nos prende la lamparita, necesito a Cristo, es Dios el Padre obrando en nuestros corazones, mostrándonos que Él es nuestra esperanza. Y Cristo aquí pone
bendición sobre Pedro, porque dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí ya le había cambiado el nombre, le había dado este nombre nuevo, ¿no es cierto? Pedro, que es el masculino, Petros en el griego. Y sobre esta roca, Petras, el femenino, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra ella. Lo que le está diciendo Pedro, tú eres ahora, vas a ser una persona fuerte, pero sobre esta Petra, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué es la roca? Es la revelación que Pedro ha recibido, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Eso es lo que no puede moverse. No, nada lo puede mover. Cuando alguien conoce a Cristo, no hay enemigo que pueda vencer, que pueda sacar esa salvación que tú recibes. Sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre este milagro que el Dios Padre hace, sobre esto yo voy a edificar mi iglesia. Aleluya, aleluya. No es como se nos enseñó, ¿no es cierto?, que se nos enseñaba a nosotros, que es Pedro que Cristo está edificando. No, es la revelación, es la revelación, la revelación. Sobre esto, Cristo sigue edificando su iglesia, sigue llamando, y lo que ahí yo veo es la importancia de la iglesia. Hermano, en los ojos de Dios, cada miembro, cada persona es importante, porque Cristo está edificando su iglesia. Ahora quiero que mediten un poco en el siguiente pasaje. Yo creo que esto es importante para mantenernos humildes. Cada vez que uno recibe una revelación de Dios, o recibe una profecía, el Espíritu Santo se va a mover en nuestras vidas de una manera u otra. Y a veces viene el orgullo en el ser humano y uno piensa que es infalible, ¿no es cierto? Se usa la palabra infalible, y hay otra palabra que no me acuerdo, que quiere decir que uno no puede cometer ningún error, uno es perfecto. Pero aquí nos muestra el Señor que, a pesar que Pedro, él había recibido revelación del cielo, revelación divina, que Cristo es el Hijo de Dios, todavía Pedro no era perfecto. Todavía tenía su humanidad. Todavía él tenía que aprender. Y aquí Cristo le dice, bueno, yo tengo que ir y voy a morir por los pecados del mundo. Y Pedro salta y dice que nunca esto te ocurra. ¿Y cómo le dice el Señor? Primero le dice, bienaventurado eres, porque carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre. Y aquí le está diciendo, apártate de mí, Satanás. O sea, no era infalible. Una persona que recibe de Dios no es infalible. Y nosotros como seres humanos tratamos de poner en un pedestal a las personas, pensar, oh, esta persona es cristiana, oh, esta persona ora tanto, oh, esta persona ayuna tanto, esta persona se viste tan bien, es perfecta. No, el único que es perfecto es Cristo. El único que es perfecto es Cristo. ¿Comprende? Hacemos ídolos de las personas que Dios usa para hacer algo. ¿Qué hacemos? Los ponemos y los hacemos ídolos. ¿Y qué tiene que hacer Dios con esos ídolos? Tiene que tumbar. Los tiene que tumbar, porque tenemos que acordarnos que al único que debemos servir es al Dios vivo. Ningún ser humano tiene que ser adorado como si fuera un Dios. Ninguno, hermano. Dios los tumba. Aleluya, gloria a Dios. Hay algunos que quieren elevarse, pero solamente Dios ha elevado a uno sobre todo, y es a su Hijo Jesucristo.
Él es el único, Él es el único. Entonces, Pedro se dio cuenta que él era humano, porque tenía que empezar a ver, Cristo le está enseñando, le dijo que tiene que empezar a ver las cosas a través de Dios, no a través de su humanidad. Tú eres Pedro. Es un nombre muy bueno, hermano. Tú eres Pedro, quiere decir fuerte. Tú eres fuerte. Yo quiero que veamos qué significa Pedro, porque él empezó a entender y a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, se volvió como una roca para la iglesia. Pero al usar nuevamente esa palabra, a veces lo ponemos un poquito demasiado fuerte, ¿ok? Entonces yo quiero usar otro término bíblico. Es fuerte, significa dureza, la roca, y eso es el nombre Pedro. Pero quiero usar otro término que se usa en el Nuevo Testamento. Pedro era un pilar en la iglesia. ¿Le gusta la idea pilar? ¿Ok? Un pilar, algo firme, una columna. Él era muy débil, muy humano, pero Dios empezó a trabajar en la vida de él de tal manera que en la iglesia primitiva él fue una columna, algo fuerte. Y eso lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 2. Gálatas, si le cuesta encontrarlo, no se preocupe, yo lo leo. Gálatas en el capítulo 2. Es simplemente para ayudarnos a entender la idea de lo que Cristo había hecho en este hombre. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Esto es lo que Pablo está hablando acerca del trabajo que él está haciendo entre los gentiles y del trabajo que Jacobo, Pedro y Juan están haciendo en Jerusalén. Y esto es lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 9. Esto es lo que dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, ¿ok? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, Pablo y Bernabé van a predicarle a los gentiles, a los paganos, y los que son columnas, los que son fuertes en la fe, que era Jacobo, Pedro y Juan, van a continuar ministrando en Jerusalén. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Cuando pensamos de que, para aclarar esta idea de cómo tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Dios le dio un nombre de fuerza que estaba profetizando el Señor. Tú vas a ser una columna, algo fuerte en la iglesia. Y lo fue. Fue columna porque él estaba lleno de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Fue de mucha bendición para la iglesia. Y Pablo dice algo interesante, nuevamente volviéndonos a la humanidad. Tenemos que acordarnos que todos somos humanos. Recibimos a Cristo, recibimos revelación, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Fíjese lo que dice en el mismo capítulo, verso 6. Pablo está escribiendo lo siguiente, hablando de la humanidad de todos los creyentes, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
Dios no hace acepción de personas. Bienaventurado eres, Pedro, porque carne ni sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos te reveló esto. Si tú, hermanos, has recibido la revelación de que Jesucristo dio su vida por ti, que Él murió en la cruz del Calvario, Dios no hace acepción de personas. La misma bienaventuranza que Cristo habló sobre Pedro, es la misma bienaventuranza. Si Cristo estuviera aquí y tú conoces a Cristo como Salvador, Cristo te diría lo mismo. Bienaventurado eres, hermano, bienaventurado eres porque ni carne ni sangre te ha revelado que Jesucristo es tu Salvador, sino que Dios Padre te ha revelado, gloria a Dios, que Cristo es tu Salvador. Porque Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gloria a Dios. Entonces, Pedro es columna. Y espero que no lo aburra, pero quiero dejar esto bien claro. Quiero ir ahora a los escritos de Pedro, porque él es columna. Entonces vamos a ver los escritos de Pedro en el Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro es... El nombre Pedro entonces significa roca, algo duro, algo firme, y él fue un pilar en la iglesia primitiva. Y aquí Pedro está escribiendo acerca de ti. Pedro está escribiendo acerca de ti, ¿ok? Él está diciendo que tú también eres algo duro, algo firme. Esto es lo que dice Pedro de ti. Capítulo 2, verso 4. Acercándoos a Él, está hablando, acerquémonos a Cristo, piedra viva. Cristo es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra viva. Pedro recibió el nombre de piedra, de roca también. Pero aquí Pedro está diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, gloria a Dios. Cada vez que crecemos en el Señor, que somos fortalecidos por la palabra del Señor, que nos juntamos como iglesia, como creyentes, dice que somos habitación del Dios vivo, gloria a Dios, y glorificamos a nuestro Dios. Aleluya. Entonces, ¿tú has recibido a Cristo también? Tú eres piedra. Tú eres piedra, estás siendo puesto en el edificio que Cristo dijo: yo sobre esta revelación edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Piedras vivas, somos piedras vivas. Cuando te sientas débil, acuérdate, tú eres una piedra viva, algo fuerte en el Señor. Y vamos a concluir nuevamente en el capítulo 16 de Mateo. Concluimos en el capítulo que habíamos abierto. Entonces,
El Espíritu Santo vino, ungió a María, María concibió por medio del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha comenzado su ministerio y Dios Padre está revelando a su Hijo a la humanidad. Y el Hijo dice en el versículo número 22 que Él debía dar, en el 21, perdón, que Él debía dar su vida. Él iba a dar su vida, Él iba a morir, pero Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, el Espíritu Santo obrando, el Hijo obrando, dando su vida por nuestros pecados, Dios Padre revelando a su Hijo Jesús la salvación. Y vamos a concluir en el 17. Concluimos en el capítulo 17. Mateo capítulo 17. 6 días, verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo vino sobre la vida de María, nos dio un maravilloso Salvador. Dios Padre revelando que Él es el Cristo, Él es el elegido, Él es el único, Él es el que necesitamos. No hay ningún líder mundial, no necesitamos de ningún líder mundial, solamente necesito de Cristo. No necesito de ningún líder religioso, solamente necesito a Cristo. No necesito ningún líder intelectual, necesito a Cristo. Dios Padre revelando. Y el humilde Rey de Reyes muriendo en la cruz por ti y por mí. Dios Hijo dando su vida, vertiendo su sangre por nuestros pecados. Y Dios Padre se aparece en una nube de luz y le dice a estos que iban a ser columnas en la iglesia, dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, oíd a Él. No escuche lo que dice social media, no se haga mala sangre, no escuche lo que dice los medios informativos, no se haga mala sangre. Este año fue un año terrible, ¿no es cierto? Mucha gente yo en el trabajo veía, unos estaban de este lado, otros de este lado, yo estaba en el medio, contento. Yo sé que el Señor controla todo. No se haga mala sangre. A Él oíd, a Cristo oíd. Cada vez que el social media o que los medios informativos quieren poner un poquito de información en mis oídos, yo voy a la palabra. Señor, ¿qué dice de esto? Y no tengo que, mire qué claro lo ha puesto el Señor. No tiene que recibirlo en profecía o en una revelación, o alguno dice: me gustaría que Dios me dé un sueño. Levántese temprano o en la tarde con una taza de té o con un mate
y vea los evangelios, escuche a Jesús. ¿Qué le está diciendo Jesús? Él tiene la respuesta para todo lo que nos bombardea los social media. Él nos dice. Él nos dice. Hermoso lo que nos dice el Señor. Este año ha sido un año de paz, porque he estado meditando en esta palabra de nuestro Rey y Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos. Vamos a tener orando, vamos a ver, dando gracias. Porque hasta aquí el Señor nos ha dado Cristo para las naciones nos trae. Quiero decirte a ti en esta hora, el Padre dice a Él, a Cristo escucha. El Espíritu Santo te llama, Él pone en ti. Solo tienes que decirle a Él, Padre Celestial, perdóname, limpio, soy pecador, Señor. Necesito de ti. Gracias por este año que tú me has dado. Pero Padre, reconozco que tú resucitaste al tercer día, que Cristo resucitó al tercer día para dar vida eterna. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Dígale gracias. Gracias.